Qué bueno nuevamente encontrarnos y seguir siendo edificados por medio de la palabra de Dios. Gracias a Dios por el gran privilegio que tenemos, también la gran responsabilidad de mi parte. Gracias a Dios porque este púlpito está tapado. Uno le sigue dando un poco de temor de parte de Dios, pero siempre, hermanos, con el objetivo de que todos seamos edificados, y que es la palabra de Dios, no nosotros, y que es el poder de Dios y no nosotros. Así que gracias a Dios por el privilegio maravilloso que tenemos, y vamos a continuación entonces a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en todo. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana por permitirnos llegar ante tu presencia, Señor, y podernos con libertad acercarnos ante tu trono por los méritos de tu Hijo Jesús, quien vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a dar su vida para que nosotros tuviéramos perdón y salvación, Señor. En esta hora queremos suplicarte que tomes el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para alabanza y gloria de tu nombre. Que hables a nuestros corazones, que transformes nuestra mente, que podamos salir de este lugar edificados, fortalecidos, dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad con arrepentimiento, Señor, con deseo, Señor, de cambio, con el anhelo, Señor, por cada día mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Gracias te damos, imploramos tu bendición, tu ayuda, tu poder, tu protección, Señor, y tu fortaleza. Es en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, seguimos entonces aprendiendo de lo que es la actividad propia de cada miembro, el tema principal que ya venimos tratando y que cada domingo, exceptuando el domingo de la familia, venimos aprendiendo de parte de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios, un pasaje, va a ser nuestro texto principal en esta mañana, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice la Escritura: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como vemos, hermanos, el apóstol Pablo, quien está escribiendo aquí a Timoteo, contextualizando un poco el pasaje, Timoteo está encargado de rehacer, por decirlo así, la obra en Éfeso, ¿no?, donde había caído el ministerio de ancianos, y que por ende necesitaba escoger hombres, necesitaba escoger personas, obreros, para las labores encomendadas para la iglesia. Y él habla allí de que así como en nuestra casa o en toda casa hay diferentes instrumentos, pero todos esos instrumentos son para diferentes usos. Y en nuestra vida, hermanos, no solamente en cuanto a la parte del servicio, sino también en toda nuestra vida como cristianos, nosotros debemos entender que si queremos prestar un servicio a Dios, primero tenemos que limpiarnos.
La limpieza, hermanos, es muy importante. Debemos, hermanos, también recordar que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, nosotros no llegamos limpios, ¿no? Nadie ha llegado limpio ante el Señor, todos llegamos llenos de pecados, de inmundicias, de diferentes prácticas que realizábamos antes de ser cristianos. Y el bautismo no automáticamente no hizo que nosotros ya fuéramos limpios de esas cosas. Porque la Biblia inclusive lo dice en 1 Pedro que el agua, ¿no? El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino más bien como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por fe sabemos que Cristo, su sangre, nos ha limpiado, nos ha purificado y ahora nos ha justificado delante de Dios. Pero eso no quiere decir de que nosotros no se vuelvan a sentir o a mover dentro de nosotros cosas que son del viejo hombre. Y que por eso estamos aquí. Y que por eso cada día buscamos del Señor y por eso cada día nos queremos consagrar a Él. Porque deseamos agradarle a Él, glorificarle a Él. Y solamente en la limpieza es que podríamos entonces glorificarle. Nosotros veníamos pues de un mundo lleno de maldad, de perversidad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 28, algunos pecados, solo para nombrar algunos de los tantos que existen, pero Pablo lo describe en Romanos 1, 28, la culpabilidad del hombre y cómo el hombre que no quiso tener en cuenta a Dios, sino que más bien se envaneció en su propio razonamiento, quiso hacer su propia voluntad. Entonces, dice la Biblia en Romanos 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos, hermanos, cómo era la condición y cómo es la condición del hombre. Pero por eso, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguno se limpia. Y es que en verdad, hermanos, estamos aquí para que Dios cada día, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, cada día nos limpiemos. Cada día nos podamos desechar todas estas cosas, todas estas prácticas que tengamos en nuestras vidas. Porque solo así, dice 2 Timoteo, seremos ¿qué? Útiles. Si alguno se limpia, será instrumento útil para el Señor. Necesitamos, hermanos, la limpieza de Dios. La limpieza es algo necesario si es que deseamos prestar un servicio. Pero no lo veamos tanto por el hecho de que sea algo como un requisito para servir. Bueno, entonces como yo no voy a servir, entonces no me limpio. No. Porque no debe ser solamente como un requisito para el servicio o para ser instrumentos en algo, sino que es una demanda que Dios hace de todos los creyentes. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 16, Pedro nos dice, 1 de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes. Mire que le está hablando a toda la iglesia, porque la carta de Pedro fue escrita a toda la iglesia, no solamente a los servidores.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios, hermanos, ha llamado entonces a vivir una vida distinta a la que vive el mundo, a que seamos santos. La palabra santo significa apartado, apartado para un propósito. Y Dios, hermano, nos ha apartado del mundo y de sus contaminaciones. La limpieza, hermanos, es muy importante porque en realidad es algo que Dios demanda de todo creyente. La palabra limpio es del griego kataros, que significa libre de mezclas, impuras, sin tacha, libre de deseos corrompidos, de culpa. El corazón limpio, hermanos, es un corazón que no está dividido. ¿Recuerdan lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque ese hombre de doble ánimo, su corazón está partido en dos. Está dividido. Está una parte con el Señor y otra parte con el mundo. Está una parte acá en la iglesia y una parte en las cosas y en las contaminaciones del mundo. La mancha, hermanos, la limpieza, se ve reflejada en que sea un corazón no dividido, puro, sin mezcla, sin contaminación, sin impureza, porque está limpio. Y a eso es que tenemos que apuntar nosotros los cristianos. Y por eso también Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 8 del libro de Santiago, que nosotros debemos purificar nuestros corazones. Purificar nuestros corazones. Nuestro corazón, hermano, necesita ser limpiado, limpio. Porque Jesús dijo, bienaventurados ¿qué? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta es, hermanos, si nosotros queremos ver a Dios. ¿Nosotros queremos ver a Dios? ¿Nosotros queremos estar en la presencia de Dios? Bueno, Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que Jesús enseña en cuanto a ser limpio de corazón. Pero antes, hermanos, veamos algo que la Biblia también nos enseña en el Antiguo Testamento referente a la limpieza. Porque todos sabemos, o bueno, si todos no lo saben, voy a decirlo, el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir el Nuevo, ¿no? Todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo que habría de ocurrir en el Nuevo Testamento. Todas las partes físicas, todas las cosas materiales son un tipo de cosas que iban a acontecer de carácter espiritual en la vida del cristiano. Un ejemplo, que ya lo vimos y lo estamos viendo en los miércoles en cuanto a la cena. La cena del Señor, la Pascua, la fiesta que tenían los judíos, era un tipo también de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento, porque los israelitas fueron libertados de la esclavitud de Egipto, ahora nosotros hemos sido libertados de la esclavitud espiritual. Los israelitas materialmente untaron en sus casas sangre en los postes el día que vino la muerte sobre los primogénitos y fueron guardados de ese juicio porque la sangre no impedía de que la muerte llegase hasta alguno de los primogénitos del pueblo de Israel. Bueno, ahora nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo y el juicio de Dios, ahora la ira de Dios, ya no está sobre nosotros, sino que ha sido aplacada. Todas estas cosas, todo lo del Antiguo Testamento es un tipo, y la limpieza en el Antiguo Testamento era algo también esencial. Nadie podía entrar
a la presencia de Dios impuro y sin limpieza. Un ejemplo en los sacerdotes, en el libro de Éxodo, capítulo 19, Éxodo capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Mire, ahí empezamos a ver lo que es la limpieza. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Miren, hermanos, la escena. El pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo, ahora está frente al monte del cual el mismo Moisés había estado unos años antes, cuando se le apareció Dios en una zarza en ese monte. Y era algo, digamos que era una cuestión miedosa, porque estaba un humo, un fuego, una voz tronante, era la presencia de Dios. Y dice allí que ellos tenían que santificarse, limpiarse. Los sacerdotes, dice allí el versículo 22, debían de santificarse, porque también la Biblia habla de que ni aún una bestia podía tocar el monte, porque cualquiera que lo tocara moría. Era tanto, hermanos, la limpieza que debían de tener ellos por la presencia de Dios en sus vidas, en ese momento, en ese lugar, que no podía haber cosa inmunda. Bueno, la Biblia habla, hermanos, de que ahora nosotros somos ¿qué? Sacerdotes, y que nos hemos acercado al monte, no al monte palpable, sino, dice la Biblia en Hebreos, a Jerusalén la celestial. Entonces, todo esto, hermanos, vemos cómo los sacerdotes debían estar limpios. En el libro de Levítico, capítulo 21, Levítico 21, versículo 1 al 6, dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella
se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Miren que ahí habla a los sacerdotes, no podían contaminarse. Todos aquellos que ofrecían un sacrificio, no solamente los sacerdotes, no se permitía, aún la Biblia lo habla en Levítico 13, si usted se devuelve unas páginas, Levítico 13, versículo 1 y 2, no se permitía que ni siquiera nadie tuviera lepra, ni una hinchazón, ni una erupción, ni una llaga, porque eso era un tipo de contaminación. Ahora, no estamos hablando en términos ahora materiales que nadie pueda tener este tipo de cosas. Como les decía al principio, es un tipo. En Levítico 13, versículo 1 y 2, dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como la llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará como inmundo. Imagínense, hermanos, entonces, si las cosas son así, y fueron así en el Antiguo Testamento, que no podían ni siquiera contaminarse, que no podían tener ni siquiera hinchazón, ni llaga, ni erupción, ni un barrito, nada, hermanos, porque era declarado como inmundo. Tenía que examinar el sacerdote qué tipo de llaga era, y era inmundo, declararlo inmundo. Si eso fue así, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿pensamos que ahora en el Nuevo Dios ha cambiado? ¿Pensamos que ahora se puede tener cualquier impureza, inmundicia en nuestras vidas? No, hermanos, por eso Dios, dice la palabra de Dios, no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación de nuestras vidas. Hasta los utensilios, la Biblia habla, hasta los utensilios del tabernáculo debían de ser limpios. Hasta los utensilios del tabernáculo. Porque no podían tener suciedad. David, hermanos, es un ejemplo también en el Antiguo Testamento de que aún en medio de su pecado, recordemos cuando David cayó con Betsabé, mujer de Urías, él escribió el Salmo 51, ¿no? Lo que muchos de nosotros lo hemos leído. En el Salmo 51 nos habla de lo que sentía David, inspirado por el Espíritu Santo, al estar inmundo, al sentirse sucio, al tener pecado en su vida. Miren lo que dice el versículo 4 del Salmo 51. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora viene el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Miren, hermanos, el versículo 2.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, el pecado hace tanto que ni siquiera David podía abrir sus labios, ni siquiera podía cantar y ofrecer sacrificios. Miren lo que dice el versículo 15: Señor, abre mis labios. Si David está diciendo abre mis labios, ¿era por qué? Porque los tenía cerrados. ¿Pero por qué tenía cerrados sus labios David? Por el pecado, por la impureza, porque la conciencia que en él estaba por el poder del Espíritu Santo, el cual también el profeta Natán lo había confrontado, lo había hecho ver de que había pecado contra Dios. Abre mis labios, dice, y publicará mi boca tu alabanza. No podía ni siquiera cantar. Dice, los sacrificios, versículo 17, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Miren, hermanos, a tal punto cómo se ve la situación de David. Los sacrificios. Él dice allí, no quieres sacrificio, holocaustos, cosas materiales. Aún nuestros propios pecados, la inmundicia que pudiera haber en nosotros, pudieran ser un obstáculo para que nuestros sacrificios lleguen a Dios. Y podríamos hacer todo. Y podríamos llegar a cantar y asistir a la reunión y cenar y sentarnos, escuchar y hacer todo lo que pudiéramos hacer. Pero Dios no lo aceptaría. Por eso es importante la limpieza, hermanos. Vemos en el Nuevo Testamento a Jesús cuestionando lo más importante para los judíos, que era la limpieza externa, ¿no? Para los judíos la limpieza externa era indispensable. Ellos limpiaban lo de afuera del vaso. Ellos se jactaban de sus vestiduras, de la limpieza de sus vestiduras, de la purificación ceremonial, de lavarse las manos. Jesús les decía, ustedes limpian lo de afuera, lo de afuera del vaso. Pero Jesús dice, no, limpia primero lo que está dentro. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Y los judíos cumplían estos actos externos y se consideraban como fieles, aunque hubiera odio, malicia y maldad en sus vidas. Y se consideraban que eran justificados delante de Dios. Pero por eso Jesús dice, no es la parte externa, es que lo interno. Por eso Pedro llama a la modestia de las mujeres. Vuestro atavío no sea el externo, no porque no puedan arreglarse bien, pero que eso no sea simplemente para verse atractivas, no, sino el interno, el del corazón interno, el ornato de un espíritu afable y apacible. Eso es lo más importante, hermanos. Las cosas externas son externas. Y nosotros, dice Dios, miramos lo que está delante del hombre, ¿no? Pero Dios mira ¿qué? El corazón. La limpieza, hermanos, para nuestras vidas. Nosotros somos sacerdotes, ofrecemos sacrificios espirituales ante Dios, pero el ser sacerdote no es mero título nomás. Es algo que debe haber, hermanos, desde nuestro ser interior. Por eso no podemos presentarnos a Dios de cualquier manera. Así como el pueblo llamó a la santidad, así como Moisés llamó al pueblo a la santidad, así, hermanos, Dios nos llama, e inclusive a través de sus mismos siervos, a la santidad.
a la limpieza, a la purificación. Debemos pues tener o tomar en serio lo que es la limpieza y la santidad, para no incurrir, hermanos, en semejante pecado que, como lo decía ahora, ni una bestia podía tocar el monte, porque era un lugar santo, el monte Sinaí en ese momento, y haría estragos Dios. Morirían miles si llegase a tocar alguno ese monte. Pero cuando nosotros no tenemos en cuenta, hermanos, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas y vivimos una vida desordenada, sin tener en cuenta lo que Dios requiere de su pueblo santo, entonces estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Y no le estamos dando el valor que realmente quiere. Pero bueno, hermanos, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué debemos hacer los cristianos para limpiarnos cada día? Hay varias cosas que debemos hacer. Primera, en Efesios capítulo 5, versículo 26. Debemos, hermanos, primero entender, debemos tener conciencia que la iglesia fue comprada, que usted y yo, que somos miembros de la iglesia, fuimos comprados, que ya no pertenecemos a nosotros mismos, que ya somos y tenemos un dueño, que es Jesús. Efesios capítulo 5, versículo 26. Vamos a leer desde el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Debemos, hermanos, entender eso, que Cristo murió por la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué murió? Para santificarla, para limpiarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo. Versículo 27, una iglesia gloriosa, pura, santa y sin mancha, limpia ante Dios. Debemos, hermanos, tener conciencia de eso. Y si no tenemos conciencia de eso, entonces caemos en la rutina, en la monotonía, en un cristianismo vacío, sin sentido. No, hermanos, yo debo de entender de que yo fui comprado por el Señor. Fui adquirido por el Señor me compró. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. La sangre de Cristo me ha comprado, no solamente me ha limpiado, sino que me ha adquirido. Me ha adquirido. Debemos estar dispuestos a limpiarnos, tener el deseo de limpieza. En Colosenses, capítulo 3, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y habla de los pecados, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que ya no vivamos más en nuestra vida conforme a estos pecados. No dice el pasaje, bueno, procuren. No dice el pasaje, si ustedes pueden. No dice el pasaje, esfuércese un poquito y hágala. ¿Qué dice el pasaje? Haced morir. Porque un muerto nada siente. Hacer morir es una frase imperativa que nos invita a no dejarnos contaminar, a no contaminarnos con estas cosas. Recuerdo en cierta ocasión cuando Jesús, en Juan,
Si usted ha leído el Evangelio de Juan, Jesús fue a lavar los pies de los discípulos y Pedro no quería, ¿no? Y Pedro dijo, no, Señor, no, tú no me puedes lavar los pies, no lo voy a permitir. Y Jesús le dijo, bueno, si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. Ah, bueno, Señor, entonces también las manos y la cabeza. Esa frase de Pedro indica, bueno, Señor, lávame todo, límpiame, es un deseo. Pedro entonces nos está mostrando que no era un ser conformista como los demás, que solamente iban a ser lavados los pies. Pedro está como una súplica. Bueno, no solamente los pies, él anhelaba más que los demás. Hermanos, ese es nuestro anhelo cada día, de limpiarnos cada día, o más bien nos estamos contaminando cada día, o más bien la iglesia está cayendo más en la mundanalidad, en la secularización, en adoptar las prácticas, valores, pensamientos, lenguaje, forma. Debemos estar dispuestos, hermanos, a limpiarnos, tener disposición, deseo, y tal deseo que fuera así como el de Pedro. Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Tal deseo, no de simplemente, bueno, sí, que el Señor me limpie esto. Cada día limpiarnos. Debemos, hermanos, también tomar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la fuente que nos limpia, que permite que nuestra mente sea transformada. En Juan, capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermanos, es una fuente que limpia nuestra mente. Y conviene que nos preguntemos, hermanos, ¿por qué muchas veces no seguimos llevando fruto? Porque el pasaje dice que el que lleva fruto lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, si yo no estoy llevando más fruto en mi vida, bueno, conviene que me cuestione. Debo cuestionarme si es que no estoy permitiendo que la palabra de Dios me siga limpiando. Y por eso estoy estancado. Y por eso estoy allí, en el mismo lugar. Pero Jesús dice, el que se limpia por medio de la palabra, el que se deja limpiar por medio de la palabra, bueno, ese va a llevar más fruto y más y más. Porque está dejando que la palabra sea una fuente de limpieza en su mente. Y es que, hermanos, la palabra hace algo en nuestra mente, y es que va a hacer que nuestra mente sea transformada. Porque con nuestra mente transformada, pues vamos a cultivar hábitos. Por eso dice una frase que encontré que dice que siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás tu destino. Pero ¿dónde empieza todo? En un pensamiento. Y nuestro pensamiento tiene que ser transformados. Pero muchas veces nuestros pensamientos vagan en cosas inútiles, indebidas y que no aprovechan para nada. Por eso nuestra mente siempre está ocupando el espacio que más le demos a lo que nosotros más deseamos. Nuestra mente está ocupando ese espacio.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Hermanos, por eso la palabra de Dios debe ser leída, estudiada, para que podamos cada día ser limpios. Hoy en día hay muchas formas. Están los audiobiblias, está la Biblia escrita, está la Biblia enseñada, está la Biblia vista en video, está la Biblia del joven, la Biblia del niño, la Biblia de la mujer. Hasta ya han sacado la Biblia del peluquero, del costurero, del zapatero. Bueno, no sé cuántas Biblias hay ya. Pero hay tantas formas ya. Y Dios, hermanos, nos enseña que la palabra de Dios, por eso Jesús dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Dejemos que la palabra de Dios sea esa fuente que nos limpie, que nos purifique. Dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra mente para así crear hábitos en nuestras vidas. Porque de eso que tenemos en nuestra mente, de eso damos. Y de eso hablamos y de eso decimos. Igualmente, debemos tener en cuenta la promesa que Dios nos hace en 2 Corintios 7, 1. ¿Cómo podemos, hermanos, entonces cada día limpiarnos? Estando dispuestos, teniendo el deseo de limpiarnos, dejar que la palabra transforme nuestras vidas. Y este punto también. Así que, hermanos, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es la promesa que habla allí el pasaje? Bueno, los versos anteriores nos hablan de que Dios iba a habitar en nosotros. Capítulo 6, versículo 16. Y nos iba a recibir y nos iba a adoptar como hijos suyos. Tenemos la promesa, hermanos, de que Dios va a estar con nosotros, de que Él va a habitar con nosotros, de que vamos a ser sus hijos, de que ahora vamos a tener un Padre. Nos va a recibir. Y por eso la palabra aquí nos dice, si tenemos todas esas promesas de Dios, pues limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De carne y de espíritu. Limpiar nuestro corazón, hermanos, es la base principal de las demás virtudes. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo podían los discípulos entender quién tenía un corazón limpio? Bueno, si usted pone a leerse el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, usted puede ver que ahí hay varias cosas de los cuales nos habla de quién podía o debía tener un corazón limpio. En el capítulo 5, versículo 3, habla de los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que reconocen sus faltas y piden perdón a Dios. En el capítulo 5, versículo 21, habla del enojo. Aquellos que tienen un corazón limpio no se enojan fácilmente, no se enojan carnalmente, guardan su postura, no usan un lenguaje abusivo, buscan más bien la reconciliación con el hermano ofendido.
En el capítulo 5, versículo 28, los de limpio corazón evitan la codicia. Los que queremos tener un corazón limpio evitamos toda clase de codicia. En el versículo 33 de Mateo 5, los de limpio corazón cumplen su palabra, porque han dejado la mentira, las promesas quebrantadas y los juramentos necios. Los de limpio corazón, según el versículo 38, aman a sus enemigos. Y en el capítulo 6, los de limpio corazón no ofrecen un servicio a Dios para ser vistos de los hombres. Todas estas cosas nos hablan de qué es tener un corazón limpio. Usted tal vez puede estudiarlas en su casa, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 7, el famoso Sermón del Monte. Pero Dios dice que tal cual es el pensamiento de un hombre, tal es él. Y nuestro corazón, hermanos, piensa, siente, tiene voluntad, intelecto, y necesita ser limpiado. Y por último, hermanos, si queremos tener un corazón, si queremos limpiarnos cada día, debemos, hermanos, confesar nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso, hermanos, es necesario que andemos en la luz de Dios. ¿Y qué hace la luz? Refleja todo, pone en evidencia todo, y por eso es que los cristianos deben buscar siempre la transparencia en todo lugar. No puedo jugar a ser cristiano, no puedo simplemente ser de doble ánimo. Tengo que tomar la decisión de estar con el Señor siempre, en todo momento, y andar en luz. Por eso dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Queremos la limpieza? Debemos también confesar nuestros pecados. Estar dispuestos a confesarlos. Por eso también dice el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como conclusión, hermanos, volviendo al pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. ¿Queremos ser instrumentos útiles al Señor? Nuestra santificación debe ser continua, constante, permanente. Es algo personal. No proyectemos nuestra falta de santidad por ver a otros que no están andando en santidad. Porque fulanito no es así, entonces yo para qué voy a ser así, yo para qué voy a buscar la santidad. Mire cómo es él. No, nuestra santificación es personal. Sin limpieza no podemos ser instrumentos útiles al Señor. Porque el resultado, hermanos, de limpiarnos es que realmente podamos contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Preguntémonos, hermanos, ¿en cuántas cosas debo yo o debemos todos nosotros limpiarnos? ¿En cuántas cosas? ¿Qué hábitos tengo?
¿Qué me ha impedido limpiarme? ¿Cuáles son los obstáculos que tengo que no me ha permitido, con la ayuda de Dios, porque solo el poder de Dios puede hacerlo? Pero el Espíritu Santo no actúa a la fuerza, ¿no? El Espíritu Santo está en nuestra vida para santificarnos, limpiarnos, transformar nuestras vidas, pero el Espíritu no actúa a la fuerza. Por eso dice en 1 Corintios 14 que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Hablando en contexto del hablar en lenguas en aquella época. O sea que en aquella época ellos no empezaban a hablar y de manera incontrolada como lo hacen hoy en día algunos grupos, como si el espíritu actuara así. El espíritu no actúa a la fuerza. El espíritu nos ayuda, pero no a la fuerza. Nosotros tenemos que poner nuestra disposición, poner nuestro empeño y nuestro esfuerzo. Y con el poder de Dios, no nuestro esfuerzo, con el poder de Dios, cada día podamos ser limpios. Así que, hermanos, preguntémonos qué es lo que nos impide ser limpios delante del Señor. ¿Qué cosas han impedido en nuestras vidas limpiarnos? En Isaías capítulo 1, para terminar, hermanos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19, miren lo que dice: si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueras rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren el versículo 19, si quisieres. ¿Usted quiere, hermanos? ¿Queremos cada día limpiarnos? Lavaos y limpiados, dice también el libro de Ezequiel. ¿Por qué habría de morir? Dios no quiere la muerte. Amigo que nos visita, si sus pecados no han sido perdonados, esta es la oportunidad para que Dios pueda limpiarlo a través de la obediencia al Evangelio. Porque Dios no quiere la muerte para el impío. Capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué habría usted de morir? Volveos, dice, de vuestros malos caminos. Dios promete limpiarnos, pero es nuestra responsabilidad el acercarnos a Él para que se dé esa limpieza. Así que, hermanos y amigos que nos visitan, personas simpatizantes que todavía no han obedecido el Evangelio, esta es la oportunidad para que usted se limpie y no la desaproveche, porque Dios quiere darle vida a usted. No quiere que usted muera, porque todo aquel que está en pecado está muerto. Así que, hermanos, 2 Timoteo 2, 20, 21 lo dice: si alguno se limpia, ¿cómo estamos en eso, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Hagamos todo lo que Dios nos enseñó hoy. Confesemos nuestros pecados, estemos dispuestos a limpiarnos. Dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Examinémonos por qué no estamos dando fruto. Tengamos presente la promesa de Dios en nuestra vida, de que Él va a habitar en nosotros. Dios les bendiga, hermanos.